Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer, como pueden ver, este hermoso conjunto para bebé que consta de un jumper que es aproximadamente de 3 a 5 meses, que sale con su gorrito y también con unas manoplas muy lindas. En este primer video vamos a aprender a tejer primero el jumper, que como les mencioné es para una bebé de 3 a 5 meses. En los bordecitos le tejí un punto elástico. Todo el jumpercito consta de cuadraditos tejidos en tono palo rosa, hueso, y en el centro tono ladrillo. En la parte de atrás de la espalda tiene el ajuste de botones en sus tirantes, tiene blonditas. Espero que les guste mucho este video tutorial y allá vamos. Por aquí tenemos el cuadradito que vamos a estar tejiendo para poder dar forma a nuestro jumper. El centro es tono ladrillo, luego usamos el hueso, palo rosa y al final otro tono de hueso. Este cuadradito me va a estar midiendo aproximadamente 7.5 centímetros de largo y de ancho. Primero vamos a empezar a tejer el centro de nuestro cuadrado. Para eso yo elegí el tono ladrillo. Vamos a empezar haciendo un nudo. No vamos a ajustar el nudo porque dentro vamos a empezar a tejer. Voy a subir con 3 cadenas y aquí dentro vamos a tejer un total de 12 puntos altos. 3, 4, por aquí ya tengo los 12 puntos altos y ahora lo que vamos a hacer es tirar de aquí de este hilito para ajustar nuestro círculo. Una vez ajustado, ya tenemos cerradito aquí, vamos a finalizar esta primera vuelta con un punto deslizado aquí en la tercera cadena de inicio. Pasamos y ajustamos y ya tenemos finalizada esta primera vuelta. Y aquí vamos a cortar nuestro hilo para cambiar de color y para trabajar la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a utilizar ahora el tono hueso. Vamos a ingresar en primera aquí en este espacio donde te lo muestro para iniciar nuestra vuelta. Y vamos a ingresar nuestro hilo. Y ahí mismo vamos a subir con 3 cadenas. Lazada, y en este mismo espacio vamos a tejer un punto alto, pero no lo vamos a finalizar. Pasamos lazada, pasamos y ahí nos quedamos. Nuevamente lazada en el mismo espacio, repetimos y ahora sí cerramos todos juntos. 2 cadenas de separación y ahora nos vamos a saltar al siguiente espacio. Ubicamos bien nuestro siguiente espacio, que es aquí, y en el mismo espacio vamos a tejer nuevamente 3 puntos altos finalizados juntos. Acá tenemos 1, por acá tenemos 2, lazada, no lo finalizamos, lazada, nuevamente ingresamos, sacamos y 3. Y ahora sí cerramos todos juntos los 3 y ya tenemos nuestro segundo dibujo. Nuevamente 2 cadenas, nos saltamos al siguiente espacio y repetimos lo mismo. 1 lazada, 2 lazada, 3 lazada y ahora sí cerramos todos juntos. Y así vamos a repetir hasta completar 12 dibujos. Por aquí de una vez estoy aprovechando en esconder los hilos. Por aquí he finalizado obteniendo un total de 11 dibujos. Y ahora aquí ya tejí mis 2 cadenas y me falta en este último espacio tejer un último dibujo. Ingresamos, lazada, ingresamos, lazada y ahora sí cerramos todos juntos y ya tengo mi último dibujo. 2 cadenas y ahora para finalizar voy a ingresar en este espacio de aquí y voy a hacer un punto deslizado. Y así ya tengo finalizada esta segunda vuelta. Cortamos el hilo porque nuevamente vamos a cambiar de color para la siguiente vuelta. Así es como nos va a ir quedando estas 2 primeras vueltas.
Para la siguiente vuelta vamos a utilizar el color palo rosa. Vamos a ingresar en cualquier espacio de aquí del centro de entre dibujo y dibujo. Ingresamos el hilo y vamos a subir con 3 cadenas. Y en ese mismo espacio vamos a repetir lo mismo que en la vuelta anterior, simplemente que aquí van a ser 4 puntos finalizados juntos. Acá tengo 3 contando con las 3 cadenas de inicio y aquí tengo 4. Y ahora sí voy a cerrar todos juntos. Vamos a hacer 3 cadenas porque aquí voy a hacer una esquina, ya que en esta vuelta vamos a dar forma a nuestro cuadrado. Repetimos 4 puntos finalizados juntos. Acá tengo 3 y 4. Y ahora sí, cerramos todos juntos. Y ya tengo aquí mi primera esquina de mi cuadrado. Una cadena y ahora nos saltamos a este siguiente espacio y ahora aquí vamos a repetir lo mismo, 4 puntos finalizados juntos. 3 y 4. Finalizamos todos juntos y ya tengo mi segundo dibujo. Una cadena, nuevamente me salto a este siguiente espacio y repito 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí, cerramos todos juntos. Ya tengo 2 dibujos después de la esquina de mi cuadrado. Ahora una cadena y me salto a este siguiente espacio y voy a repetir los 4 puntos finalizados juntos. 4 y cerramos todos juntos. Aquí voy a hacer nuevamente la segunda esquina del cuadrado. Tejemos las 3 cadenas, lazada y en el mismo espacio repetimos los 4 puntos finalizados juntos para darle forma a esta segunda esquina de nuestro cuadrado. Acá tenemos 4 y cerramos todos juntos y ya tenemos la segunda esquina. Ya va tomando forma nuestro cuadrado en esta vuelta. Nuevamente una cadena y vamos a repetir, nos saltamos a este siguiente espacio y repetimos el mismo dibujo. 4, cerramos todos juntos, una cadena, nos saltamos a este siguiente espacio, 4 puntos nuevamente, cerramos todos juntos y ya tengo los 2 dibujos que nos separan de cada esquina. Aquí nuevamente voy a repetir una cadena y en este siguiente espacio voy a hacer la tercera esquina de nuestro cuadrado. Acá tengo 4, finalizamos juntos, 1, 2 y 3 cadenas y en el mismo espacio nuevamente 4 puntos finalizados juntos. Finalizamos y ya tenemos nuestra tercera esquina. 2 y 3. Y así vamos a continuar tejiendo hasta finalizar nuestro cuadrado repitiendo el mismo patrón. Son 2 dibujos que vamos a realizar separados de una cadena antes de hacer la siguiente esquina de nuestro cuadrado. Y ahora sí ya completamos nuestro cuadrado. Una cadena y para finalizar vamos a ingresar en la tercera cadena de inicio, ingresamos y hacemos un punto deslizado para finalizar. Ahí vamos a cortar el hilo y ya tenemos finalizada nuestra tercera vuelta y a partir de aquí vamos a empezar a repetir esto mismo hasta obtener un total de 17 cuadrados. Por aquí ya tengo todos mis cuadrados que, como les mencioné, es para una talla de 3 a 5 meses. Por aquí les quiero mostrar la última vuelta que vamos a realizar en nuestro cuadrado. Simplemente que mientras vamos haciendo la unión vamos a tejer esta última vuelta. Es por eso que vamos a dejar nuestros cuadrados hasta la tercera vuelta finalizada. Por aquí tengo el triángulo que también vamos a utilizar en nuestro jumper y que aquí lo vamos a empezar a tejer. Para nuestro triángulo, de igual manera, hacemos el nudo y subimos con 3 cadenas. Dentro de este círculo vamos a tejer ahora únicamente 8 puntos altos.
Una vez finalizados los 8 puntos altos, vamos a jalar de aquí de nuestro hilo y vamos a ajustar. Y así es como nos va a quedar. Aquí vamos a cortar el hilo para cambiar de color. Para la siguiente vuelta vamos a utilizar el tono hueso. Vamos a ingresar aquí en la tercera cadena. Ingresamos, pasamos el hilo y vamos a subir con 3 cadenas más una cadena de separación, en total 4 cadenas. Lazada, y en este siguiente espacio, en este siguiente punto alto de la vuelta anterior, vamos a ingresar y vamos a tejer los 3 puntos finalizados juntos. Aquí tengo 2 y 3 y ahora sí cerramos todos juntos. 2 cadenas y nos saltamos a este siguiente espacio y repetimos lo mismo, 1, 2 y 3, finalizamos juntos y ya tenemos nuestro segundo dibujo. 2 cadenas en el siguiente espacio, repetimos, cerramos todos juntos, 2 cadenas en el siguiente, repetimos, 2 cadenas en el siguiente espacio, nuevamente el siguiente dibujo, 2 cadenas en este siguiente espacio, el último dibujo. Cerramos todos juntos, una cadena y un punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior. Y aquí ya tenemos finalizada la segunda vuelta. Aquí hicimos un total de 6 dibujos y ya va tomando forma nuestro triángulo. Aquí vamos a cortar el hilo para cambiar nuevamente de color. Ahora nos vamos a pasar al tono palo rosa para la siguiente vuelta. Vamos a ingresar el hilo aquí sobre estas cadenas que hemos tejido, exactamente en la tercera cadena de inicio, y ahí vamos a tejer 3 cadenas más 2 cadenas de separación, en total 5 cadenas. Lazada, y ahora nos vamos a saltar a este espacio de aquí y vamos a ingresar y vamos a tejer 4 puntos finalizados juntos. Y ahora sí los cerramos todos juntos. Ya tengo el primer dibujo. Una cadena, nos saltamos a este siguiente espacio y repetimos nuevamente 4 puntos finalizados juntos. Cerramos todos y ya tenemos el segundo dibujo. Una cadena en este siguiente espacio, nos saltamos nuevamente 4 puntos, 4 y finalizamos todos juntos. Y ya tengo hasta aquí 3 dibujos. Una cadena y ahora aquí es donde vamos a hacer la esquina para darle forma a nuestro triángulo. Vamos a ingresar a tejer los 4 puntos finalizados juntos. 4, finalizamos todos y 3 cadenas en el mismo espacio, repetimos otro dibujo. 4 puntos finalizados juntos. Y cerramos todos y ya tenemos aquí nuestra esquina que le va a dar forma a nuestro triángulo. Y aquí vamos a continuar tejiendo una cadena y hacemos el siguiente dibujo. Nuevamente una cadena en este siguiente espacio, repetimos 3 y 4 y finalizamos todos juntos. Una cadena en este último espacio, ubicamos bien cada espacio, hacemos el último dibujo. Y 4 y cerramos todos juntos. Y ahora sí, ya tenemos 3 dibujos aquí, de igual manera que hicimos aquí a este otro lado. Y aquí tenemos nuestra esquina. Tejemos las 2 cadenas, lazada y un último punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior. De esta manera ya tenemos finalizada la tercera vuelta de nuestro triángulo.
Aquí vamos a cortar el hilo y de igual manera la vuelta 4 vamos a realizarla mientras vamos a ir haciendo la unión de cada cuadradito y de cada triángulo y que va a ir dando forma a nuestro jumper. Para la medida que estamos tejiendo vamos a utilizar únicamente 2 triángulos. Primero, entonces lo que vamos a hacer es tejer la vuelta que le sigue a este para luego empezar a tejer los demás y vamos a empezar a unir mientras vamos tejiendo esta última vuelta que queda en el cuadrado. Para eso primero voy a hacer aquí la siguiente vuelta, que lo vamos a hacer en el color hueso. Vamos a ingresar en cualquier esquina, ingresamos el crochet y vamos a ingresar el hilo. Hacemos el nudo y ahora sí vamos a empezar a tejer. Ingresamos y vamos a subir con 3 cadenas. Y en el mismo espacio vamos a tejer 3 puntos altos más, obteniendo un total de 4 puntos altos contando con las 3 cadenas de inicio. 2 cadenas de separación, lazada y en el mismo espacio repetimos tejiendo 4 puntos altos nuevamente. 2, 3 y 4. Y ya tenemos la primera esquina. Lazada y nos saltamos aquí a este siguiente espacio entre este dibujo y este aquí y vamos a tejer 3 puntos altos únicamente. 3 puntos altos sin cadena de separación. Lazada y nos saltamos a este siguiente espacio y repetimos 3 puntos altos. 2 y 3. Lazada y nos saltamos a este siguiente y repetimos 3 puntos altos. Lazada y ahora estamos aquí en esta siguiente esquina y vamos a repetir como hicimos aquí. Aquí en este centro vamos a tejer ahora 4 puntos altos, 2 cadenas de separación y repetimos en el mismo espacio 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Y ya tenemos la segunda esquina. Y vamos a continuar tejiendo como hicimos a este lado en todo el cuadrado hasta llegar a esta siguiente esquina. Repetimos esto, continuamos hasta llegar a la siguiente y así hasta llegar aquí al final. Por aquí ya estoy finalizando mi cuadrado, ya hice las 4 esquinas repitiendo el patrón y aquí hice el último dibujo de 3 puntos altos. Vamos a finalizar aquí en la tercera cadena de inicio. Ingresamos y hacemos un punto deslizado y ya tenemos finalizado nuestro cuadrado haciendo esta última vuelta. Y vamos a repetir tejiendo así tal cual, pero la única diferencia es que mientras vamos tejiendo esta última vuelta vamos a ir haciendo la unión y dando forma al vestido. Entonces por aquí agarramos otro cuadradito y vamos a repetir lo mismo. Vamos a ingresar en cualquier esquina, ingresamos y agarramos el hilo y vamos a empezar a tejer. Hacemos el nudo y vamos a subir con 3 cadenas repitiendo el patrón. En el mismo espacio repetimos tejiendo 3 puntos altos más, obteniendo un total de 4 puntos altos contando con las 3 cadenas de inicio. Una cadena y ahora aquí vamos a unir aquí a nuestro primer cuadrado. Para eso solamente vamos a tejer aquí únicamente una cadena y vamos a agarrar nuestro primer cuadrado que ya hemos tejido la última vuelta y vamos a ingresar aquí en una de las 4 esquinas. Yo voy a ingresar en esta esquina pero volteando a mi trabajo para poder ingresar y hacer la unión. Una vez que está volteado el cuadradito voy a ingresar aquí en la esquina y vamos a hacer únicamente un punto deslizado y ya tenemos ahí la primera unión. Nuevamente una cadena nada más lazada y nos pasamos aquí al segundo cuadrado y continuamos tejiendo los 4 puntos altos que nos quedan para dar forma a nuestra esquina.
Hacemos 1, 2, 3 y 4. Y así es como nos va a quedar esta primera unión. Continuamos nuevamente, verificamos que nuestro trabajo, que nuestro cuadrado esté bien, así al revés, y nos vamos a saltar aquí en este centro, entre este dibujo y este, aquí, ingresamos y repetimos con un punto deslizado. Lazada y nos saltamos ahora aquí a este siguiente espacio, pero ahora del segundo cuadrado, aquí, y vamos a tejer 3 puntos altos únicamente según el patrón. 2 y 3 puntos altos, tal cual hicimos aquí en el primer cuadrado. Nuevamente agarramos el primer cuadrado y nos saltamos ahora aquí a este siguiente espacio en el centro entre este dibujo y este, ingresamos y repetimos punto deslizado, lazada, y volvemos a nuestro segundo cuadrado y aquí a este siguiente espacio continuamos y tejemos nuevamente 3 puntos altos, 2 y 3. Nuevamente agarramos el primer cuadrado y vemos aquí el siguiente espacio, ingresamos, punto deslizado, lazada, nos pasamos al segundo cuadrado, aquí a este siguiente espacio y repetimos 3 puntos altos, 2 y 3. Agarramos nuevamente el primer cuadrado, aquí a este siguiente espacio ingresamos, punto deslizado, lazada, nos pasamos aquí al segundo cuadrado, ahora aquí en el centro, y aquí vamos a tejer 4 puntos altos como corresponde. 2, 3 y 4. Ahora estamos aquí en la esquina de ambos cuadrados. Únicamente una cadena y agarramos el primer cuadrado y aquí en la esquina ingresamos, punto deslizado, una cadena, lazada, volvemos al segundo cuadrado y repetimos los 4 puntos altos que corresponden aquí en esta esquina, 3 y 4. Y ya tenemos este lado unido al primer cuadrado, así es como debe ir quedando. Ya está por delante nuestro cuadrado y por detrás. Y ahora, como ya tenemos este lado unido, que queremos solamente este lado, vamos a continuar tejiendo hasta llegar acá, sin hacer unión, sin hacer nada, solamente continuando tal cual trabajamos aquí en el primer cuadrado. Sin cadena continuamos aquí en este siguiente espacio y vamos a repetir tejiendo los 3 puntos altos que corresponden. Lazada, nos saltamos a este siguiente espacio, nuevamente 3 puntos altos. Lazada a este siguiente espacio, voy a aprovechar para esconder este hilo, ahí. En este siguiente espacio, 3 puntos altos. Lazada, y ahora estoy nuevamente en esta esquina y aquí vamos a tejer 4 puntos altos. Las 2 cadenas y en el mismo espacio nuevamente 4 puntos altos. Y así vamos a repetir tejiendo toda la vuelta hasta llegar aquí donde iniciamos. Aquí estoy por finalizar mi segundo cuadrado tejiendo esta última vuelta que ya hice los 3 puntos altos, y para finalizar vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio, ingresamos, punto deslizado y cortamos el hilo. Y ya tenemos tejido en este segundo cuadrado la última vuelta y a la vez hicimos la unión al primer cuadrado, y ya vamos a ir dándole forma a nuestra pieza. De esta manera es como va a quedar, y el siguiente va a ir unido aquí arriba de este lado. Entonces vamos a repetir lo mismo, agarramos el siguiente, ingresamos en cualquier esquina, ingresamos nuestro hilo y vamos a repetir lo mismo. Vamos a subir con 3 cadenas
3 cadenas, en el mismo espacio otros 3 puntos altos, 2 y 3, completando los 4 con las 3 cadenas de inicio, una cadena, y ahora vamos a hacer la unión aquí a este lado de arriba de nuestro cuadrado. Vamos a agarrar y vamos a dar la vuelta porque por atrás estamos haciendo la unión y vamos a ingresar aquí en esta esquina. Ingresamos ahí en esa esquina y hacemos punto deslizado. Una cadena lazada, nos venimos a nuestro tercer cuadrado y aquí al centro continuamos tejiendo los 4 puntos altos que corresponden en esta esquina. 3 y 4. Ya tenemos aquí los 4 puntos altos. Nuevamente vamos a venir aquí viendo que esté ambos del mismo lado, que esté en orden todo, y nos vamos a saltar ahora aquí a este siguiente espacio en el centro entre dibujo y dibujo y vamos a ingresar ahí y hacemos punto deslizado. Lazada, nos venimos aquí a nuestro tercer cuadrado y aquí en este espacio continuamos con el patrón tejiendo los 3 puntos altos que corresponden. 2 y 3. Nuevamente venimos aquí a este grupo, a este cuadrado, y aquí en el centro repetimos, ingresamos, punto deslizado. Lazada, nos saltamos nuevamente aquí a nuestro tercer cuadrado en este espacio, nuevamente los 3 puntos altos. Nuevamente agarramos este otro cuadrado, aquí a este siguiente espacio, punto deslizado. Lazada al tercer cuadrado nuevamente y aquí en este siguiente espacio los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nuevamente a este siguiente cuadrado, en este siguiente espacio corresponde punto deslizado. Lazada, venimos aquí a nuestro tercer cuadrado, ya estamos aquí en la esquina y ahí vamos a tejer los 4 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y ya tenemos casi unido, acá ya tenemos la otra esquina nuevamente, así que aquí corresponde una cadena. Venimos aquí por detrás a esta esquina, punto deslizado, una cadena lazada y ahora aquí al tercer cuadrado continuamos con los 4 puntos altos más que corresponden en la esquina. 2, 3 y 4. Y ya tenemos aquí la unión de esta manera, como les dije que íbamos a unir ahora aquí en esta parte. Y ahora aquí vamos a continuar tejiendo ya sin hacer unión, continuando con el patrón tal cual trabajamos hasta llegar aquí para finalizar. Por aquí estoy finalizando mi tercer cuadrado con esta última vuelta y aquí ya hice el último dibujo y nuevamente para cerrar vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Ingresamos, punto deslizado y ahí vamos a cortar el hilo. De esta manera ya tenemos la unión del tercer cuadrado y también he completado la última vuelta que corresponde aquí. Y así es como nos va a quedar esta unión de los 3 cuadrados. Y vamos a continuar poco a poco, va a ir tomando forma. Ahora aquí vamos a completar esta parte de arriba que nos queda un triángulo y vamos a usar para eso nuestro triángulo y ahí es donde vamos a hacer la unión ahora de 2 lados, no solamente un lado como estábamos haciendo con estos 2 cuadrados, sino de 1 y 2 lados vamos a unir mientras tejemos esta última vuelta del triángulo. Entonces lo que hacemos es ingresar nuestro hilo, vamos a ingresar en la tercera cadenita de aquí, ingresamos ahí y ahí vamos a ingresar nuestro hilo. Ingresamos el hilo y vamos a tejer 3 cadenas nada más. Ahí ya tenemos las 3 cadenas. Ahora vamos a agarrar acá todo nuestro trabajo y
De lo que está así, vamos a girar para empezar a hacer la unión. Aquí arriba voy a girar y voy a voltear por detrás. Voy a agarrar de esta manera y vamos a ingresar en esta esquina. Ingresamos en esta esquina y hacemos el punto deslizado. Lazada sin hacer acá ninguna cadena en esta esquina, lazada únicamente. Lazada, ahora nos vamos aquí al triángulo y en este espacio vamos a tejer únicamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Con esto se completan los 4 puntos altos que corresponden a hacer en una esquina, contando con las 3 cadenas de inicio. Nuevamente nos vamos aquí a este siguiente espacio, ingresamos punto deslizado, lazada, nos vamos al triángulo en este siguiente espacio, vamos a tejer los 3 puntos altos que corresponden, 2 y 3. Nuevamente nos vamos aquí a los cuadrados y en este siguiente espacio punto deslizado, lazada, nuevamente aquí en este espacio del triángulo 3 puntos altos, 2 y 3. Ahora nuevamente por aquí ingresamos punto deslizado, lazada, aquí al triángulo en este siguiente espacio nuevamente 3 puntos altos, 2 y 3. Por aquí en este siguiente espacio otro punto deslizado, lazada, y ahora estamos aquí en la esquina del triángulo y ahí vamos a tejer los 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Una cadena y ahora estamos aquí en esta esquina. De los 3 cuadrados que hicimos tenemos 1, 2 y 3 esquinas y en las 3 esquinas vamos a agarrar juntos para poder hacer ahí la unión. Entonces aquí ya tejí una cadena. Aquí volteado el trabajo tenemos 1, 2 y 3 esquinas. Entonces primero en este ingresamos, sacamos el hilo y ahí nos quedamos. En esta siguiente esquina ingresamos, sacamos el hilo, ahí nos quedamos. Y en este siguiente pasamos el hilo y ahora sí hacemos punto deslizado pasando por todos. Una cadena lazada y ahora aquí en este mismo espacio repetimos nuevamente los 4 puntos altos. Tenemos 3 y 4. Ahora nos vamos aquí que corresponde a este siguiente espacio, punto deslizado, lazada a este siguiente espacio corresponde a hacer los 3 puntos altos. Tenemos 2, 3. Ahora aquí nuevamente en este espacio, punto deslizado, lazada, aquí al triángulo continuamos los 3 puntos altos, 2 y 3. Nuevamente por aquí ingresamos punto deslizado, lazada, ahora aquí repetimos 3, 1, 2 y 3. Nuevamente aquí en este espacio punto deslizado, lazada, y ahora estamos aquí entre el dibujo y el punto alto de la vuelta anterior. En este espacio ingresamos y tejemos 3 puntos altos, 2 y 3. En esta esquina del cuadrado ingresamos punto deslizado y no vamos a tejer cadenas ni nada, simplemente hilazada, y vamos a tejer un último punto alto pero sobre punto alto de la vuelta anterior. Y ahí ya tenemos los 4 puntos altos que corresponden a una esquina. Acomodamos ahí y ahora sí, así nos quedan. Por acá, así es como va a quedar la unión aquí en estos 3 del triángulo con los cuadrados que hicimos.
Y ahora sí, aquí vamos a cortar el hilo. Cortamos el hilo y ahora sí, así es como nos va a quedar esta parte de arriba del triángulo unido a los tres cuadrados. Esta es la parte de arriba de nuestra pieza y ahora sí, aquí vamos a continuar, vamos a repetir, por acá vamos a unir un cuadrado más, por aquí otro cuadrado más, aquí en esta esquina, tal como hicimos aquí, un cuadrado más, por aquí uno y por aquí otro. En total, 1, 2, 3, 4 y 5 cuadrados en esta siguiente fila. Entonces, cuando ya tengo estos dos unidos, vuelvo para mostrarles cómo va a ir quedando y poco a poco va a ir tomando forma nuestra pieza. Por aquí ya he finalizado la unión de este cuadrado y también he estado haciendo la unión de este otro cuadrado aquí a este lado como les había comentado. Entonces aquí vamos a hacer la unión, vamos a aprender juntas cómo vamos a hacer en esta esquina donde ya tenemos los cuadrados unidos. Aquí ya tejí los 4 puntos altos, una cadena y vamos a colocar de esta manera nuestro trabajo y voy a ingresar, como pueden ver aquí tenemos 3 esquinas, voy a ingresar en esta primera esquina, no cerramos, volvemos a ingresar en esta otra esquina, pasamos, nos quedamos ahí, nos cerramos y ahora en esta tercera esquina pasamos y ahora sí pasamos por todos haciendo un punto deslizado. Y ya tenemos aquí hecha la unión. Una cadena nuevamente, lazada y ahora nos venimos a este cuadrado y continuamos con el patrón que nos queda realizar los 4 puntos altos en esta esquina. Y de esta manera ya tenemos aquí la unión de todas las esquinas con la esquina que estamos tejiendo de este cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es continuar repitiendo el patrón para hacer la unión ahora en este lado y luego finalizar con nuestro cuadrado. Por aquí ya tengo finalizada la unión, también hice a este lado la otra unión de este siguiente cuadrado como corresponde. Y ahora aquí voy a unir este cuadrado a este lado y a este lado de arriba. Y aquí el siguiente a este lado y a este lado de arriba. Por aquí ya hice la unión de este siguiente cuadrado repitiendo el patrón tal cual. Y aquí vamos a hacer la unión de este siguiente que corresponde. Por aquí ya finalicé la unión. Y vamos a continuar haciendo la unión. Aquí corresponden 3 cuadrados más a este lado. Por aquí ahora vamos a unir nuestro segundo triángulo aquí en la parte baja. En esta parte y ahora aquí nuevamente a este lado los 3 cuadrados que corresponden. Un total de 6 cuadrados y un triángulo. Por aquí ya hice la unión de estos 3 cuadrados a este lado. Y ahora aquí voy a hacer la unión del triángulo a este lado que corresponde del cuadrado. Y por aquí nuevamente les recalco que voy a hacer la unión de los 3 cuadrados. Por aquí ya he finalizado con los últimos 3 cuadrados y así es como me va a quedar hasta el momento. Aquí tengo el triángulo y nuevamente aquí los 3 cuadrados como les había indicado. Hasta el momento así es como nos va quedando nuestra pieza. En total todo esto que hemos tejido va a estar midiendo un total de 31 centímetros. Entonces por aquí ya tenemos la pieza y hemos completado todo y esta es la parte de adelante. Ahora lo que vamos a hacer es girar nuestro trabajo y vamos a completar lo que es la parte de atrás. Para eso estas dos esquinas vamos a doblar de esta manera hasta llegar aquí al centro y que encajen con lo que es los cuadrados de adelante. De esta manera es como nos va a quedar. Esta es la parte de arriba y esta la parte de abajo. Y aquí vamos a completar haciendo la unión de los demás cuadrados. Aquí va uno, por aquí otro y aquí otro triángulo en esta parte de abajo. Solamente que aquí en estos dos costados no vamos a unir porque estos van a ser los orificios para que puedan salir las piernas. Pero la unión solamente vamos a hacer aquí arriba y todo esto de manera triangular, solamente estos dos lados. Aquí va a ir uno,
otro y el triángulo solamente vamos a unir a estos cuadrados y todo esto va a quedar abierto de esta manera así. Mientras vamos haciendo la unión ya van a poder ver cómo es que va a ir quedando. Ahora, si tú deseas hacer una talla más grande, porque quiero recalcar que esta es para una talla de 3 a 5 meses aproximadamente, ya que la contextura del bebé puede variar. También, de todas maneras, les voy a dejar por aquí una tabla de medidas para que puedan guiarse. Pero si ustedes desean que sea más ancho, pueden hacer hasta aquí nomás, cerrarle así y aquí continuar con unión de cuadrados, aquí aquí va otro y aquí otro y así continuar y tal vez hacer la unión solamente hasta aquí la mitad para que todo esto quede la apertura y abrir de esta manera. Entonces esta es otra opción para una talla más grandecita. Pero por ahora estamos tejiendo la talla de 3 a 4 o 5 meses aproximadamente. Y ahora sí lo que vamos a hacer es hacer la unión aquí como les mencioné, primero a este lado únicamente, solo a esta parte de arriba. Luego vamos a venir acá, luego acá y acá. Y ya les voy a ir mostrando cómo va a ir quedando cada cuadradito la unión para que puedan ir guiándose también. Nuevamente por aquí he tejido este primer cuadrado a este lado como les había indicado, a esta parte del costado de nuestro cuadrado. Ahora por aquí voy a tejer el siguiente cuadrado que corresponde a este lado y a este lado, hacer la unión. Por aquí ya nuevamente he finalizado la unión de este siguiente cuadrado a estos tres lados y ya va tomando forma nuestro jumper como pueden ver. Ahora por aquí voy a hacer la siguiente unión de este cuadrado que corresponde. Por aquí nuevamente ya he finalizado la unión a estos dos lados. Esto va a quedar abierto y ahora aquí falta el último triángulo que es en esta parte para finalizar toda la unión. Y ahora sí, por aquí ya tenemos finalizada la unión, así es como nos queda por delante y así es como nos va a quedar por detrás. Aquí tenemos esta apertura porque aquí arriba después vamos a hacer las tiras que van a ir ya sea cruzado como tú desees o así de esta manera porque esta es la espalda y esta es la parte baja donde le vamos a agregar un borde más y luego aquí les vamos a colocar unos ganchitos para poder aquí abrochar y por aquí van a salir las piernitas y también en la espalda vamos a hacer un diseño de borde y entonces es así es como nos va a quedar la unión de nuestros cuadrados. Yo por aquí aproveché en esconder los hilos para que puedan tener una mejor visualización de toda la pieza. Entonces ahora lo que vamos a hacer es primero hacer el borde de aquí de la parte baja, darle forma, finalizar y luego nos pasamos arriba a hacer los tirantes y el borde. Entonces aquí ya estamos en la parte baja, quiero recalcar que esa es la parte de arriba por detrás y estoy por delante en la parte baja. Vamos a girar porque vamos a trabajar esta parte. Nos vamos a colocar en cualquier sitio, yo voy a ingresar por acá mi hilo, vamos a ingresar el color hueso, ingresamos aquí. Una vez que hemos ingresado aquí el hilo, primero vamos a tejer una primera vuelta de puntos bajos en toda esta parte baja. Para eso, una vez ingresado el hilo, subimos con una cadena y en este primer espacio ingresamos y hacemos un punto bajo. En el siguiente punto bajo, en el siguiente punto bajo. Y así vamos a tejer punto bajo en cada espacio disponible en todo el borde de esta parte baja de nuestra pieza. Por aquí ahora estoy en este espacio, un punto bajo, en este siguiente espacio aquí otro punto bajo, por aquí en este siguiente espacio punto bajo, estamos tejiendo punto bajo en cada espacio disponible. Aquí vamos a tejer en este espacio dos puntos bajos, en este centro de aquí ingresamos punto bajo, nuevamente aquí en este espacio grande dos puntos bajos.
Por aquí nuevamente en este espacio pequeñito ingresamos punto bajo. Y aquí en este espacio grande 2 puntos bajos. Aquí nuevamente punto bajo, solo uno. Y aquí estamos nuevamente en este espacio grande, 2 puntos bajos. Aquí estamos en el centro, punto bajo. En este espacio grande 2 puntos bajos. Aquí 1. Y en este siguiente nuevamente 2 puntos bajos. Esto mismo vamos a repetir hasta finalizar toda esta vuelta tal cual te lo muestro aquí, colocando los puntos bajos en cada espacio disponible. Por todo este borde vamos a tejer los puntos bajos hasta llegar aquí a donde iniciamos. Por aquí he finalizado tejiendo los puntos bajos y aquí estoy llegando al final. Así es como me va a ir quedando este borde de puntos bajos. Entonces aquí para finalizar esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que hemos tejido. Ahora vamos a hacer otra vuelta con otro bordecito. Vamos a subir con 6 cadenas. Y nos vamos a saltar esta primera cadena y en el siguiente el primer punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. Y así hasta obtener un total de 5 puntos bajos. Aquí vamos a trabajar un punto elástico conformado de 5 puntos bajos. Acá tengo el último. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora aquí en este primer espacio vamos a ingresar y hacemos un punto deslizado. Así estamos cerrando esta primera vuelta. En este siguiente espacio otro punto deslizado para iniciar la siguiente vuelta. Giramos el trabajo y vamos a ingresar ahora en este primer punto disponible, pero de estas dos barriguitas solo voy a agarrar esta de atrás y punto bajo. En este siguiente solo esta barriguita, ingreso punto bajo. En este siguiente solo esta barriguita y punto bajo. Trabajar de esta manera me va a generar un punto elástico. Esto mismo vamos a repetir hasta obtener un total de 5 puntos bajos. Ya tengo los 5 puntos bajos. Nuevamente una cadena, giramos el trabajo. Y repetimos lo mismo en este primer espacio disponible, pero agarrando solamente esta barriguita de aquí de atrás. Ingresamos y punto bajo. En este siguiente, punto bajo. En este siguiente, solamente aquí, punto bajo. Te recomiendo siempre ir contando que tengas 5 puntos bajos en cada vuelta para que no te vayas a comer un punto. Ya tenemos la tercera vuelta finalizada. Ingresamos en este siguiente espacio y punto deslizado para cerrar la vuelta. Caminamos con un punto deslizado al siguiente espacio, giramos el trabajo y vamos a iniciar la siguiente vuelta repitiendo lo mismo. Por aquí ya tengo el punto elástico que lo trabajé hasta aquí, hasta la altura del triángulo que está en la parte baja. Voy a tejer ahora aquí puntos bajos, pero de una manera diferente porque aquí vamos a tejer los huequitos para poder ingresar los botones. Por aquí he colocado el marcador que es hasta aquí donde voy a tejer los puntos bajos. Aquí ya me he quedado en esta altura donde hice la unión del triángulo y voy a hacer el último punto deslizado para finalizar esta vuelta. Voy a girar mi trabajo sin caminar ni nada, giramos y en este primer espacio del punto elástico voy a ingresar y voy a hacer un punto deslizado. Esto me va a iniciar para hacer una vuelta de puntos bajos, pero hasta el marcador. Ahora, vamos a ingresar en este primer espacio disponible un punto bajo. En este siguiente espacio, punto bajo. Y así vamos a continuar tejiendo únicamente puntos bajos hasta llegar a la altura del marcador.
Por aquí ya estoy llegando al marcador, quitamos y aquí voy a hacer el último punto bajo. Y así es como me va a quedar esta primera vuelta de puntos bajos. Subimos con una cadena para iniciar la siguiente vuelta. Giramos el trabajo y en este primer espacio vamos a ingresar y hacemos un punto bajo. Vamos a repetir nuevamente una segunda vuelta con puntos bajos hasta llegar a donde iniciamos. Por aquí estoy por finalizar, aquí me falta el último punto bajo. Ya tengo las dos vueltas con puntos bajos. Vamos a cerrar aquí en este siguiente espacio con punto deslizado para finalizar esta siguiente vuelta. Camino un espacio más con punto deslizado para iniciar la tercera vuelta, giramos el trabajo y nuevamente en este primer espacio un punto bajo, en este siguiente otro punto bajo y así hasta finalizar nuevamente con puntos bajos. Por aquí ya tengo finalizada mi tercera vuelta, aquí me falta hacer el último punto bajo. Nuevamente subimos con una cadena, giramos el trabajo y hacemos en el primer espacio un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo, en el siguiente otro y ya tengo aquí 4 puntos bajos en total. Ahora aquí voy a empezar a hacer los huecos para poder ingresar los botones. Voy a hacer un total de 3 huecos. Ya hice los primeros 4 puntos bajos, hacemos 3 cadenas de separación y nos vamos a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto espacio ingresamos y hacemos un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. 3 puntos bajos en total. Vamos a corroborar que por este huequito puede ingresar nuestro botón. Y efectivamente nuestro botón puede ingresar por ese espacio. Entonces continuamos tejiendo el segundo huequito. Repetimos 3 cadenas, nos saltamos al cuarto espacio y nuevamente 3 puntos bajos seguidos, 2 y 3. Ya tengo el siguiente huequito. Nuevamente repetimos las 3 cadenas, nos saltamos al cuarto espacio, punto bajo, otro punto bajo y así un total de 4 puntos bajos. Aquí tal cual iniciamos con 4, vamos a finalizar con 4. Vamos a finalizar esta vuelta aquí en este espacio, punto deslizado. Y ahora vamos a caminar aquí a este último espacio para hacer la última vuelta, punto deslizado, giramos nuevamente el trabajo y vamos a hacer la última vuelta para finalizar en este primer espacio un punto bajo, en este siguiente punto bajo, en este siguiente punto bajo, punto bajo. Aquí dentro de las 3 cadenas vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3 y 4. En este siguiente punto bajo, en el siguiente punto bajo y nuevamente aquí en este huequito 4 puntos bajos y así vamos a repetir hasta finalizar esta vuelta. Continuamos tejiendo aquí los últimos puntos bajos y aquí en este último el último punto bajo y así es como nos va a quedar esta parte de los huequitos. De igual manera vamos a repetir lo mismo aquí en la parte de atrás donde va a ir colocado ahora los botones. Y ahora sí, aquí vamos a continuar tejiendo el punto elástico en todo el borde hasta llegar aquí al siguiente triángulo, como les mencioné que ahora está en la parte de atrás. A la misma altura donde hicimos estas 5 vueltas agregando los huequitos de nuestros botones.
Entonces aquí, para continuar con el punto elástico, subo con una cadena y en este primer espacio disponible vamos a ingresar y hacemos el primer punto bajo. En este siguiente espacio, un punto bajo, tenemos dos. En este siguiente, el tercero. En este siguiente ingresamos y hacemos el cuarto punto bajo. Y aquí el último punto bajo. En total 5 puntos bajos, que es la misma cantidad que estuvimos trabajando el punto elástico. Y ahora aquí en este primer espacio disponible hacemos un punto deslizado. Caminamos a este siguiente espacio, punto deslizado, y estamos iniciando ahora la segunda vuelta haciendo el punto elástico. Vamos a repetir en este primer espacio, agarrando solo esta barriguita ingresamos punto bajo. En este siguiente, otro punto bajo. Y así vamos a continuar tejiendo el punto elástico hasta llegar, como les mencioné, al triángulo que está en la parte de atrás, que es donde vamos a tejer lo mismo para poder ahora colocar los botones. Por aquí he tejido el punto elástico hasta llegar aquí al marcador, que es la misma altura donde he tejido las vueltas con puntos bajos, y voy a repetir aquí de igual manera tejiendo puntos bajos, pero ahora sin hacer los huequitos. Por aquí he tejido un total de 5 vueltas, tal cual hice en la parte delantera, tejiendo puntos bajos, y aquí es donde vamos a colocar los botones. Recalcarles que con la diferencia que aquí no hice los huequitos. Y ahora sí, aquí vamos a continuar nuevamente una cadena en este mismo espacio, el primer punto bajo, en el siguiente el segundo, en el siguiente el tercer punto bajo, en el siguiente el cuarto y por último aquí el quinto punto bajo. Estamos iniciando nuevamente el punto elástico. En este primer espacio ingresamos punto deslizado. En el siguiente caminamos con punto deslizado, giramos el trabajo y damos iniciado la siguiente vuelta, nuevamente repitiendo el patrón para tejer el punto elástico. Esto mismo vamos a repetir ahora hasta llegar a donde iniciamos tejiendo el punto elástico. Por aquí he finalizado haciendo el punto elástico, así es como nos va a ir quedando. Y ahora sí, aquí voy a quitar el crochet para poder hacer la unión y cerrar esta vuelta. Voy a voltear así ambos lados y vamos a hacer la unión por la parte de atrás de nuestra pieza. De esta manera volvemos a ingresar nuestro crochet y vamos a unir ambos lados haciendo punto deslizado. Y así es como nos va a quedar la unión de ambos lados con el punto deslizado. Y ahora sí, aquí vamos a cortar nuestro hilo. Y ya tenemos finalizado este bordecito en la parte baja de nuestro jumper. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar los botones, que son en la parte de atrás donde hemos tejido estas 5 vueltas de puntos bajos. Por aquí va a ir uno, por aquí el segundo y por aquí el tercer botón. Para eso vamos a usar nuestra aguja de coser y un hilo del mismo color, en este caso el color hueso. Entonces aquí vamos a colocar el primero, vamos a fijarnos que esté a la misma altura de donde hicimos el primer huequito, de esta manera. Una vez ubicado, vamos a empezar a coser. Ingresamos por detrás en el primer huequito, ingresamos
y pasamos. Vamos a dejar un pedacito de hilo que con eso vamos a hacer un nudo para poder asegurar más nuestro botón. Ingresamos en este siguiente hueco haciendo un punto cruz. Pasamos el hilo. Ahora por detrás volvemos a ingresar en este otro huequito. Pasamos el hilo. Nuevamente en este huequito de arriba pasamos y hasta el punto cruz está la primera vuelta colocado nuestro botón. Vamos a repetir esto mismo una segunda vez para poder asegurarlo más. Por aquí voy a ingresar en este último huequito y pasamos el hilo. Y ya tengo esta segunda vuelta, ya tengo más asegurado mi botón. Ahora con este hilito que hemos dejado sobrando vamos a hacer un nudo para asegurar aquí. Una vez hecho el nudo, con nuestra misma aguja vamos a esconder el hilo pasando por aquí por este espacio y pasamos y escondemos el hilo. Y pasamos el hilo. Una vez hecho esto, vamos a cortar aquí y vamos a repetir lo mismo con este otro hilito pequeñito, pero ahora voy a utilizar un crochet de una punta más fina para poder ingresar por los espacios. Ingresamos y ahora sí, aquí vamos a cortar este hilito. Y ya tenemos de esta manera colocado el primer botón. Por aquí voy a ingresar aquí al huequito donde hicimos y así es como nos va a quedar. Esto mismo vamos a repetir colocando con el segundo y el tercer botón, tal cual lo hicimos con el primero. Por aquí ya tengo finalizado mis 3 botones, así es como me va a ir quedando. Recuerden que el botón lo he colocado en la parte de la espalda de nuestro jumper. Entonces por aquí lo colocamos y así damos por finalizada esta parte baja de nuestra pieza. Por estos orificios van a ingresar las piernitas. Y ahora sí, ya tenemos finalizada esta parte baja. Ahora vamos a trabajar la parte de arriba de nuestra pieza. Vamos a hacerle aquí un bordecito. Para el borde vamos a ingresar en cualquier espacio. Yo voy a ingresar aquí en este costado de la parte de atrás. Aquí voy a ingresar el hilo. Y vamos a hacer primero una vuelta de puntos bajos en todo este borde. Para eso subo con una cadena en el primer espacio un punto bajo y así voy a tejer punto bajo en cada espacio disponible hasta finalizar. Por aquí he finalizado haciendo el punto bajo, así es como nos va a ir quedando en todo este borde. Ahora para cerrar esta vuelta voy a hacer un punto deslizado aquí en este primer espacio. Para la siguiente vuelta voy a subir con una cadena y en este mismo espacio un punto bajo. Lazada y nos vamos a saltar al tercer espacio y ahí mismo vamos a tejer 6 puntos altos. Vamos a hacer nuestro primer dibujo. Nuevamente nos saltamos al tercer espacio y punto bajo. Y ya tenemos nuestro primer dibujo. Lazada nuevamente al tercer espacio y tejemos nuevamente 6 puntos altos en el mismo espacio. Este mismo patrón vamos a repetir en todo el borde donde tejimos los puntos bajos. Por aquí he finalizado tejiendo estos dibujos y ahora para cerrar voy a hacer un punto deslizado aquí en este primer espacio. Y cerramos esta segunda vuelta y aquí vamos a cortar el hilo. Únicamente vamos a hacer 2 vueltas en este borde. Una vez finalizado, ahora sí vamos a tejer las tiras de nuestra pieza aquí en esta parte de arriba.
Por aquí he tejido un lado para que puedan ir viendo cómo es que lo vamos a trabajar. He tejido el tirante con punto bajo y en el borde he tejido punto alto para generar esta blondita. Y también aquí al final he cosido un botón para poder ingresar aquí y poder ajustarle en la parte de atrás. Y ahora sí vamos a trabajar el segundo tirante aquí juntas. Aquí a la misma altura vamos a ingresar en este dibujito. Ingresamos el hilo y ahí vamos a empezar a tejer. Subimos con una cadena y en el mismo espacio hacemos el primer punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. Así hasta obtener un total de 5 puntos bajos. 4 y 5. Esto va a ser el ancho de nuestra tira. Si tú deseas que quede más ancho, puedes agregar un punto bajo más. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y en el primer espacio volvemos a ingresar y hacemos un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo y así punto bajo sobre punto bajo. Nuevamente 5 puntos bajos. Y ya tenemos la segunda vuelta. Repetimos una cadena, giramos el trabajo y nuevamente en el primer espacio un punto bajo. En el siguiente punto bajo y así hasta finalizar esta tercera vuelta. Esto mismo vamos a tejer hasta obtener un total de 70 vueltas, que es el largo que yo deseo. Recalcarte que estoy tejiendo una talla de 3 a 5 meses. Por aquí he finalizado mi tira tejiendo las 70 vueltas, que me va a estar midiendo un total de 30 centímetros. Una vez finalizado, aquí vamos a cortar el hilo. Y ahora sí vamos a trabajar el borde de la tira para generar la blonda. Para eso vamos a ingresar aquí en este espacio. Volteamos el trabajo para que pueda quedar ahora a este lado la blondita. Ingresamos aquí, pasamos el hilo. Aquí en este espacio donde hicimos el dibujo, donde hicimos los puntos bajos para la tira. Ingresamos, hacemos el nudo y vamos a tejer una primera vuelta de puntos bajos antes de tejer los puntos altos. Una cadena en el mismo espacio, un punto bajo, en este siguiente punto bajo y así vamos a tejer punto bajo en cada espacio disponible. Pero no vamos a tejer este punto bajo en toda la tira, sino solamente hasta donde deseamos que llegue la blondita. Por ejemplo, yo lo he tejido hasta aquí como lo hice aquí en mi primer tirante y todo esto lo dejé y no he tejido el punto bajo. De igual manera voy a repetir eso en la segunda tira. He dejado todo este espacio y voy a repetir aquí lo mismo tejiendo el punto bajo solamente hasta esta altura donde hice el primero punto bajo. Por aquí he finalizado tejiendo los puntos bajos hasta donde deseo que llegue la blondita. Todo este espacio que no he tejido va a estar midiendo un total de 10 centímetros. Si tú deseas que sea toda la tira la blondita, puedes continuar tejiendo los puntos bajos hasta finalizar. Una vez aquí terminado, vamos a hacer la siguiente vuelta. Subimos con 3 cadenas, giramos el trabajo y vamos a realizar aumentos. El primer aumento va a ser aquí. Voy a tejer en este mismo espacio 2 puntos altos. Y tengo un total de 3 puntos altos contando con las 3 cadenas de inicio. En este siguiente espacio voy a tejer un aumento de 4 puntos altos. Esto nos va a generar la blonda aquí en nuestra tira. En el siguiente espacio repetimos 3 puntos altos en el mismo espacio. Y nuevamente en el siguiente espacio 4 puntos altos. De esta manera vamos a ir intercalando
en cada espacio haciendo 3 y 4 puntos altos para poder generar los aumentos y la blonda. Todo eso en todos los puntos bajos que hemos tejido. Por aquí he finalizado, así es como me va a ir quedando la blondita. Y ahora sí, aquí he finalizado y para la siguiente vuelta y última vuelta subimos con 3 cadenas, giramos el trabajo y aquí únicamente vamos a tejer puntos altos sin hacer aumentos. Me voy a saltar aquí a este siguiente espacio y un punto alto. En este siguiente otro punto alto y así vamos a tejer punto alto en todos los puntos que hemos tejido hasta finalizar. Por aquí he finalizado tejiendo esta segunda vuelta y he cortado mi hilo y así es como nos va a quedar nuestra blondita en la segunda tira. Ahora sí volteamos por aquí el trabajo y ahora toca colocar nuestro botón tal cual hice aquí en esta primera tira. Aquí vamos a colocar, aquí tengo mi botón, vamos a repetir lo mismo que hicimos para colocar el botón en la parte de abajo. Vamos a verificar que esté en la misma altura que coloqué el primero, colocando de esta manera ambas tiras. Aquí me indica que voy a colocar mi botón y usando mi aguja de coser y el hilo del mismo color vamos a empezar a colocar, repito, tal cual hicimos en la parte baja de nuestra pieza. Una vez finalizada vamos a hacer aquí nuevamente el nudo con este hilo que hemos dejado para asegurar más nuestro botón. Y ahora con la misma aguja de coser vamos a esconder nuestro hilo. Cortamos aquí el hilo y de igual manera vamos a repetir con el siguiente hilo. Y de esta manera queda colocado nuestro botón. Vamos a acomodar nuestra tira cruzado y voy a ingresar aquí en este espacio de donde está el cuadradito. No hizo falta hacer el huequito para colocar el botón porque aquí en el cuadrado voy a ingresar en este huequito. Esta siguiente tira cruzado y volvemos a ingresar a la misma altura aquí en este espacio de este cuadrado. Ingresamos nuestro botón. Y de esta manera ya tenemos colocado nuestra tira cruzada y ya tenemos finalizada nuestra pieza. Así es como queda esta parte de arriba. Y ahora lo que queda es esconder nuestros hilos para poder dar por finalizada nuestra pieza. Hasta aquí el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Recalcarles que la pieza que hemos tejido es para una bebé de 3 a 5 meses. Igual cualquier duda puedes dejármelo en los comentarios. En el siguiente video les voy a enseñar a tejer el bucket hat que también es parte del conjunto. En la descripción les voy a dejar el link para que vayan a verla. De igual manera las manoplas también les voy a dejar el tutorial. En la descripción les voy a dejar el link para que también vayan a verla. El bucket hat, el vestido y las manoplas son todo un conjunto para bebé de 3 a 5 meses. No olviden suscribirse a mi canal y dejar su me gusta. Nos vemos en el próximo video tutorial. Cuídense mucho. Bye.